La conquista española nos trajo, con la religión católica, la figura de los santos. Estamos aquí a oscuras porque estamos retornando a los días del virreinato. Siglo XVI, porque vamos a hablar de la vida de un gran santo, Martín de Porres. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Guiando Museos. Soy Rosa María Grados, guía oficial de turismo. Como hemos adelantado, el día de hoy vamos a hablar de la vida del gran santo de América, Martín de Porres. Sí, el mismo que convocó en un solo plato al perro, al gato y al ratón, como símbolo de la unión. El mismo que sin salir de Lima se le vio en países muy lejanos, al otro lado del mundo. El mismo que tomó a la escoba como símbolo de energía, de limpieza, como remedio contra la tentación del vacío y la soberbia. Para hablar de Martín de Porres tenemos que irnos al lugar donde vivió la mayor parte de su vida. Esto es el convento de Nuestra Señora del Rosario, más conocido como Santo Domingo. Solamente a una cuadra de la Plaza de Armas nosotros podemos encontrar este magnífico conjunto arquitectónico que contiene un despliegue de obras de arte, de vestigios de historia. El convento de Santo Domingo forma parte de todo ese conjunto por el cual merecimos el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad que tiene la ciudad de Lima y que lo debemos cuidar mucho. La primera forma de cuidarlo es conocerlo. Para los amigos del Perú y de todo el mundo, vamos a conocer la historia de Martín de Porres y del convento de Santo Domingo. En Santo Domingo hay un despliegue de arquitectura que cautiva. Tiene detalles sui generis, como por ejemplo su torre. La torre es una sola contra la costumbre de otras iglesias de poner dos torres. Pero esta sola torre tiene un despliegue de gracia, de inspiración rococó, que tiene varias restauraciones, pero ha conservado ese aire de gracia y de soltura que lo eleva por los cielos. En la parte más alta está el mirador. Luego tenemos otro detalle arquitectónico, es el nártex. La portada principal no da, como todas las demás iglesias, a un atrio, sino más bien a una especie de zaguán. Porque en la parte alta se ha prolongado el coro alto, entonces esa parte se llama el nártex. Mientras que la portada lateral es la que ha quedado prácticamente como principal. Bueno, entrando al convento están los magníficos claustros artesonados. En arte tenemos pinturas ciclos de vida de santos muy importantes. Tenemos en música incluso, ahí estuvo siendo fraile Bernardo Alcedo, que compuso la música de nuestro himno nacional, como sabemos, una de las más hermosas del mundo. En este convento también ocurrieron hechos históricos muy importantes que vamos a narrar a lo largo de esta pequeña exposición. Esculturas también muy hermosas. Santo Domingo siempre ha sido habitado por los frailes dominicos. La Orden de Santo Domingo fue fundada a principios del siglo XIII por Santo Domingo de Guzmán. Con el carisma del estudio y la predicación. En realidad su nombre es Orden de Predicadores. Todo dominico o dominica se va a firmar al final con las letras O.P. Orden de Predicadores. Igual San Martín y Santa Rosa de Lima. Por supuesto, Santo Domingo es el santuario de los santos peruanos donde se encuentran los restos de estos importantes santos que tuvimos en Lima. Rosa de Lima, Martín de Porres y San Juan Macías, todos dominicos. A ver, qué privilegio de esta orden, ¿verdad? Entonces, a través de la historia los dominicos han tenido papeles importantes en la lucha contra la herejía. Llegaron a América los dominicos con los conquistadores. Uno de ellos, que no llegó precisamente como padre, sino que se hizo sacerdote y predicador en las zonas de Guatemala y México, fue Fray Bartolomé de las Casas. Un personaje muy importante. Algunos estudiosos
hablan de la exageración con que este padre ataca a los conquistadores por querer destrozar las Indias, por una serie de abusos y por la muerte de números de indígenas que, como repito, a algunos les suenan exagerados. Sin embargo, la protesta de este fraile fue capaz de mover el piso nada menos que al gran Carlos V de España. Efectivamente, luego de oír las peticiones de Fray Bartolomé de las Casas en defensa de los indígenas, él dudó si el tema de la conquista era verdaderamente legal, si era ético, si era permitido, si estaba dentro de los parámetros de monarca católico como era él. Y para ello organiza, para salir un poco de dudas, organiza una controversia. Fray Bartolomé de las Casas por aquí y su confesor, que era un hombre muy culto, muy versado, que era el padre Juan Ginés de Sepúlveda. Posiciones opuestas, en Valladolid se da la controversia. Bueno, no hay un ganador declarado. Los teólogos dicen que fue Fray Bartolomé de las Casas el que ganó, mientras que los juristas dicen que fue Ginés de Sepúlveda. El hecho es que Carlos V modifica una serie de leyes a favor de los indígenas en Centroamérica. Bueno, después de unos años las vuelve a cambiar, eso es cierto, pero Fray Bartolomé de las Casas deja una huella muy importante porque es ocasión de que se dé el primer debate sobre los derechos humanos, ¿no? La posición de Ginés de Sepúlveda era que, bajo la inspiración aristoteliana, siempre tenía que haber alguien que mande y alguien que obedezca. Posiblemente es legal eso, pero hay que ver las condiciones de esa relación mutua. En fin, esos son los principios, un poquito de la justicia social, de la cual va a tener mucho que ver nuestro Martín de Porres. Regresamos a Lima. Los dominicos empiezan a construir su convento. Y uno de ellos, Fray Tomás de San Martín, se va con Jerónimo de Aliaga, conquistador muy importante, vecino ahí nomás de la Plaza de Armas. Se van a España y consiguen del rey una cédula para fundar una universidad en Lima. La primera universidad de América, señores. Pero me dirán, está la Universidad de Santo Domingo. Señores, son universidades pontificias. Esta es la primera universidad con cédula real. Y se funda en el mismo lugar donde ya estaban los estudios generales de los dominicos, estudios de teología, etc. Entonces sigue la universidad que posteriormente se iba a llamar San Marcos, en los claustros de Santo Domingo. También tenemos un fraile muy importante, Fray Domingo de Santo Tomás. Él se imbuye tanto de la lengua quechua que escribe la primera gramática en quechua. Prácticamente la convierte a las letras españolas, ¿no? Para que pueda ser captada por los indios peruanos. Y bueno, pues en esta Lima, que era un crisol, una mixtura de razas, es donde nace Martín de Porres. La madre de él, Ana Velázquez Orra, una mujer que fue esclava, que de pronto no experimentó la carimba ni el látigo, pero sí llevaba en el alma el sello que tenían todos los esclavos, el de no ser libres. Ella llegó desde Panamá. Su segundo apellido evidencia la condición de ella. Ella habría comprado su libertad ahorrando. Era la modalidad con que muchos señores daban la libertad a sus esclavos. Panamá fue un lugar, si bien con mucha esclavitud, ellos tuvieron un papel preponderante en la construcción de la ciudad. El tema era que se consideraba que los oriundos, los indígenas de la zona de Panamá, eran de un temple melancólico y por tanto preferían entonces la mano de obra africana. Al Perú llegó gran cantidad de gente del África. No llegaron libres como nuestra Ana Velázquez. Llegaban desde el puerto del Callao y atravesaban hasta la zona de Malambo, en el Rímac, donde estaban todos los cuarteles separados de ellos, ¿no? Estaban los angolas, los mandingas, los congos, y como dice el doctor José Antonio del Busto, algunos rimenses muy antiguos conservan la tradición de los lugares específicos donde estaban esos cercos donde vivía cada grupo. Martín iba a nacer fruto del amor de esta mujer
de raíces africanas, que era, por cierto, ladina, quiere decir que hablaba el español, y de un caballero español, imagínenselo ustedes con su jubón, sus medias, enamorando a Ana Velázquez. Estamos hablando de don Juan de Porras, un caballero con más títulos que monedas. Pero sí, el título de caballero de Alcántara, muy importante. Él estaba buscando abrirse camino en estas nuevas tierras. Para eso tengo que contarles algo. En Lima, lo que había sido los señoríos incorporados al imperio incaico, donde vivía cierta cantidad de población en estos señoríos, población local, población llamada por los españoles indígenas, llegó toda esta masa de españoles, al principio solo hombres, ojo, después vendrían las mujeres, entre ellas algunas moras. Y luego la población africana que llegó, como les contaba, con la modalidad de la esclavitud. Entonces aquí, lógicamente, los juristas tenían toda una serie de teorías, ¿no? Si bien todos eran bautizados, todos eran adoctrinados en la fe cristiana, estos juristas tenían unas teorías muy bien trazadas. Ellos decían, no, señores, los que tienen más inclinación a la virtud, ¿saben quiénes son? Los españoles viejos, los cristianos viejos. Esos que se decía que no tenían en su pasado ninguna sangre judía ni tampoco maometana, ¿no? No nos olvidemos que los españoles fueron conquistados 800 años por los moros, así que esa pureza es muy relativa, ¿no? El hecho es que era muy importante, de alguna manera, verás o no verás, acreditar esa pureza de sangre. Ellos son los que tenían más facilidad para acceder a la virtud. Los españoles comunes y corrientes un poquito menos, pero los que tenían menos facilidad para ser virtuosos, por mucho doctrinamiento y bautizo que hubieran recibido, eran los indígenas y también los africanos, ¿no? Con este precedente quiero darles un panorama de cómo era Lima, cómo era el virreinato en general, sobre todo Lima, ¿no? Donde se concentraba toda esta población y toda esta mixtura. Por supuesto que hubo muchas uniones, muchísimas. Entonces, el fruto de esas uniones se llamó las castas. Las castas son la unión de un indígena con un español, el cual el fruto era el mestizo, mientras que un español con un africano era mulato. Un indígena y un africano era el sampo. Y luego los hijos de ellos también tenían nombres diversos, nombres especiales de acuerdo a la unión que hicieran en sus vidas, ¿no? Ahí el salta para atrás, el castizo, en fin, es todo un árbol genealógico. En fin, pero volviendo a nuestro Martín, ¿qué iba a ser entonces? Un mulatito precioso que se bautizó en la iglesia de San Sebastián un 9 de diciembre de 1579. La relación entre Ana Velázquez y Juan de Porras parece que fue fuerte, tuvo cierta estabilidad, ya que llegaron a tener 2 hijos, Martín y Juana. Como ocurría en aquellos días, a pesar de los sentimientos que presumimos tenía el padre, no pudo reconocer a Martín y en su partida figuró el nombre de padre desconocido. Posteriormente repuso esa falta, reconociéndolos públicamente y llevándolos hasta Guayaquil, donde recibieron educación. Allí nuestro Martín iba creciendo, iba viendo todo a su alrededor, iba viendo las injusticias, pero el ambiente de Lima no era el ideal precisamente, ¿no? Las marcadas diferencias sociales eran evidentes. Sin embargo, por ejemplo, los africanos eran llegados a ser personas muy allegadas a los hogares limeños, ¿no? En las casas, los que vivían en las casas al menos tenían mucha cercanía con la familia. Algunos de ellos recibieron como herencia la casa donde vivían sus patrones. En la realidad hubo un acercamiento muy afectuoso, muy humano, porque la naturaleza humana al fin se impone sobre los prejuicios y las sabidurías convencionales, ¿no? Que por cierto no tenían nada de cristiano. Pero bueno, Martín se va a Guayaquil con su hermanita y su padre. Ahí es presentado a la familia del padre y ya jovencito empieza a simpatizar con algunos oficios. Por ejemplo, el oficio de barbero. El oficio de barbero, señores, era sumamente importante en esa época para la salud de los pobladores de una ciudad. El barbero no solamente te cortaba las barbas, te sacaba las muelas, muchas veces si aplicaba bien hacía las sangrías y también, ojo que la profesión de farmacéutico no empieza hasta el siglo XVIII, podían preparar medicinas también, hacer las mezclas, etc. Cuando regresa a Lima ya Martín, todavía niño, pero ya entrando a la adolescencia,
sigue practicando ese oficio con Mateo Pastor ahí en el RIMAC, y hubiera podido tener, como muchos otros descendientes de africanos, un buen oficio y un bienestar material, económico. Sin embargo, había una llamada tajante, decidida, la llamada del Señor. Y él, que había recibido de alguna manera de ambos padres la religión cristiana, veía todo el panorama en que vivía, pero decidió combatir todo eso desde una lucha de amor. Entonces quiere consagrarse a Dios y desde ahí servir a todos sus hermanos. Había dos impedimentos para que él pudiera ser un hermano en Santo Domingo, en el Gran Convento. Era hijo ilegítimo en los papeles, a pesar que la gente sabía que era hijo de don Juan de Porras. Era descendiente de africano. No podía aspirar a ser sacerdote. No podía aspirar a ser un hermano lego, como se llamaba en esos tiempos, a los religiosos que no llegaban a ser sacerdotes. No podía serlo. ¿Cuál es el puesto que puede ocupar en este convento? Bueno, puede ser un donado, que es un servidor de todo el mundo. Qué alegría para Martín, qué paz, qué tranquilidad, el último lugar en el convento para poder explayarse en las virtudes y ser feliz así. Y se puso manos a la obra. ¿Quién es Martín de Porres? Tenía el puesto más humilde, pero señores, todo Lima lo llegó a reconocer. A mí no me simpatiza la versión cuando dicen el santo de piel negra, pero alma blanca. No, señores, era el santo descendiente de africanos, descendiente de españoles, que con todas esas cualidades, con esa sangre africana que llevaba, la sangre que lo hacía un hombre tan sociable, la sangre que lo hacía un hombre tan alegre, con todas esas condiciones, es el que él llega a ser santo. ¿Se lo imaginan? En la ciudad de Lima tenía una multitud de amigos el hombre. Hasta el virrey era su amigo. Y el dinero pasaba por sus manos porque todos se lo confiaban a él, porque sabían que estaba seguro que iba a terminar en obras de caridad y de bien social. Así pasó sus días, sirviendo en primer lugar a los hermanos del convento, con ese oficio que tenía de barbero, fue asistente del enfermero, se lució con humildad y cariño inmenso con los novicios que cayeron toditos con una epidemia llamada la alfombrilla en los primeros años de su estancia en el convento. Llega a ser él nombrado hermano lego, lo toma con mucha humildad y sigue con sus obras, sigue con su carisma, y visitar el convento de Santo Domingo no hay forma de no sentir su presencia, está en todas partes. Cosas que contar del convento de Santo Domingo y de nuestro San Martín de Porres hay muchas, y lo dejamos para cuando hacemos la visita guiada en vivo y en directo en el convento de Santo Domingo. Los esperamos allí. No se olvide de contratar siempre un guía oficial de turismo para que le muestre las bondades de nuestro país. Este pequeño programa fue un humilde homenaje a don Luis Repetto, con quien conversé sobre estos espacios unos días antes de su partida. A usted mi reconocimiento. Hasta pronto.